Hola, hola, ya. Una disculpa, hermanos, con temas de las alabanzas, estaba yo escuchando y cantando y no me di cuenta que ya habíamos terminado. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Señor, gracias porque tantas veces nos levantamos corriendo, Señor, dando por hecho, Señor, que vamos a despertar, Señor, que estamos en nuestra casa, que estamos completos y sanos, Señor, que olvidamos con las prisas, Señor, agradecerte por ese milagro, Padre. Perdónanos, Señor. Pero ya aquí, Señor, estamos recordando que por tu gracia, Señor, estamos despiertos, estamos aquí, pues estamos sanos, Señor. Y si no estamos totalmente sanos, Señor, estamos aquí, que sabemos que en tu presencia, Señor, hay milagros, Padre. Te damos gracias por este domingo, Señor. Gracias por el mensaje que tienes preparado para nosotros, Señor, como decía Yami, Señor. Yo sé, Señor, que estas no son mis palabras, Señor. Pero te doy gracias, Padre, por permitirme traer tu mensaje, Señor. Yo te pido, Señor, que toques el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, para que sea recibido por ti, Señor, como que viene de ti, Señor, y no de mí, Señor. Habla tú tus palabras, Señor. Úsame, Señor, para transmitir lo que quieres que quede grabado en nuestro corazón, Señor, y que pongamos por obra en nuestra vida a partir del día de hoy, Señor. Te doy gracias, Señor, por cómo entramos, Señor, porque llegamos, Padre, y por cómo saldremos de este lugar, Señor, por tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. De verdad que pensé que todavía faltaba otra alabanza. Bueno, hermanos, como ven, el título de la lección es ¿Tú en quién crees? Y bueno, yo pensaba en lo que me decía el Señor, que quería que les compartiera. Porque saben que todos los seres humanos tienen fe en algo. Mucha o poca, pero todos creen en algo. El único problema es que a veces nuestra fe está depositada en lugares y personas equivocadas. Y cuando es así, lo que estamos haciendo es que desperdiciamos ese gran recurso que nos dio Dios para traer su poder a nuestras vidas. Y ahorita lo vamos a desmenuzar todo esto en el mensaje. Nos vamos a ir a el primer ya nos fuimos al final, pero no se preocupen, nos regresamos. El primer versículo que vamos a tomar hoy de la palabra. Todo lo que vamos a leer hoy, hermanos, ¿saben qué tiene la ventaja? De que está escrito y ustedes pueden corroborarlo en sus Biblias, y eso es algo que me encanta a mí, que no se queden con lo que los predicadores decimos. Tenemos el poder de escudriñar la palabra de Dios y de hacerla nuestra para de verdad vivirla. Y esto lo dejó escrito el Señor para nosotros, hermanos. Dice aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero fíjense eso, ya que sabemos qué es la fe, algo de lo que estamos seguros en nuestro corazón que va a ocurrir, fíjense lo que dice en el versículo 2, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nosotros podemos recordar el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuántos de los enviados de Dios alcanzaron un gran testimonio por medio de su fe? Porque dice en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y saben qué? Casi siempre cuando predicamos nos quedamos en el versículo 1, esto es la fe. Pero ¿saben qué? Hoy vamos más adelante. Aquí dice la palabra que en el Antiguo Testamento o en la Biblia había muchos hombres que por fe alcanzaron buen testimonio. ¿Qué significa un buen testimonio? Que Dios hizo cosas poderosas en sus vidas, porque le creyeron a Dios a pesar de lo que estaban viviendo. ¿Saben? Y después dice esto, por la fe entendemos que Dios constituyó el universo con su palabra, con su voz, que de donde no había nada, Dios lo hizo todo. ¿Quién cree esto? ¿Saben? Gracias a que Dios habló, se creó todo en la tierra. Dios dijo, hágase la luz, hágase la oscuridad, hágase la tierra, hágase el mar, háganse los hombres, los animales, y con su voz se creó todo. Y gracias a este poder que tenía Dios con su voz, estamos aquí hoy y creó todo lo que está sobre la tierra. ¿Y saben qué? Nosotros lo creemos, ¿verdad? Porque aquí estamos. Pero hay un gran problema. A veces a Dios le creemos solo algunas cosas y otras nos parecen demasiado poderosas y grandes para creerlas, pero aún así, ¿saben qué, hermanos? Están escritas en la Biblia para que nosotros vayamos a ellas y comprobemos que son verdad y que realmente pasaron. Fíjense, entonces, ¿quién aquí cree que Dios existe? Ok. Bueno, ¿y quién cree que con su voz Él creó todo? Pues por eso estamos aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque tenemos fe en Él. Es algo muy hermoso tener fe, de verdad, hermanos.
Por eso dije al principio que todos los seres humanos tenemos fe en algo, porque ningún ser humano podría poder andar por el mundo sin creer ni tener esperanza en algo, en lo que sea, un amuleto, una foto, un recuerdo, una memoria, algo. Todos necesitamos apoyarnos en algo. Pero fíjense que dice el versículo 6 de este mismo capítulo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es duro, ¿no? Porque yo sé que todos amamos a Dios y también sé que queremos dentro de nuestro corazón que Dios nos ame. Pero no solo que nos ame, ¿sabes? Dios ama a todos sus hijos. La mayoría somos papás y vamos a amar a todos nuestros hijos, pero siempre podemos agradarnos más por las cualidades de algunos, ¿sabes? Y a Dios le agrada que nosotros le creamos. Aquí dice esto. Pero fíjense qué más dice. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, si tú te acercas a Dios, si tú hoy viniste a la iglesia, es porque tú crees que hay un Dios. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa esto? ¿Saben qué significa galardón? Galardón es premio o recompensa. ¿Sabes? Para venir aquí, tú necesitas creer en Dios. Y cuando tú crees que le hay, crees que hay un Dios, Dios ve en tu corazón tu fe y entonces viene una gran recompensa solo por creer en Él. No te piden nada más. Y esto es un regalo invaluable, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya lo dije. La fe del ser humano necesitamos entender que es el capital más valioso que tiene todo creyente. Cuando tú confías en Dios, hermano, no hay limitaciones, porque, como lo dijo Yami en la alabanza, para el que cree, todo le es posible. Y no es una hermosa palabra positiva que se le ocurrió a alguien declarar, no, es algo que Dios dejó escrito para nosotros los que creemos en Él. Para el que cree, todo le es posible, pero ¿qué pasa, hermano? A veces creemos en Dios, oramos, pero no creemos en nuestro corazón que Él pueda resolver ese problema tan grande por el que estamos pasando. ¿Y qué pasa cuando no le creemos? Vivimos afligidos y perdemos la esperanza. Y entonces, ¿de qué nos sirve creer en un Dios? Creemos que Dios existe, pero no creemos el resto de todo lo que dejó dicho que es Dios o que hizo Dios para nosotros. Y ahí está el gran problema, sobre todo de nosotros los creyentes, porque ya en el mundo habrá gente que diga, es que sí creo que existe Dios, pero no conoce a Dios y no sabe de lo que Dios es capaz. Yo me incluyo. Yo llegué a Cristo a los 35 años y en mi vida mis padres me inculcaron que existía un Dios, que tenía que buscarlo, me instruyeron de la manera que ellos pudieron, me llevaron a la iglesia, hice el catecismo, me mandaban a misa todos los domingos, a mí solita, nadie más se paraba en la casa, yo era la mayor, y me mandaban a mí con la vecina. A ellos les daba, la verdad, un poquito de flojera, y me levantaban a mí que era la mayor, y me arreglaban y me mandaban con la vecina todos los domingos a misa. Y yo, ¿saben qué? No sé si han ido, pero aquellas ceremonias son un poquito más aburridas. Porque no hablan como nosotros escudriñamos y hablamos de la vida diaria, la palabra. Entonces, la verdad, yo sí ponía atención porque mi papá me decía, y voy a preguntarte todo lo que dijo el sacerdote. Entonces, yo sí tenía que poner atención y tenía que llegar a decirle a mi papá de qué se había tratado, porque si no, pues mi papá se enojaba. Y yo, la verdad, también quería mucho a mi papá y quería agradarle. Lo hacía por amor a él, le ponía atención. Y pues a ver qué de bueno se me podía pegar en aquel momento. Pero hermano, yo quiero que entiendas que cuando tú crees en Dios, tienes que creer todo el paquete, quiere decir toda la Biblia, porque la Biblia la dejó escrita el Señor para que la conozcamos, pero no para que sea doctrina en nuestra vida, sino para que sea poder en nuestra vida. Para que haya un galardón en nuestra vida, porque quien sabe la palabra pero no la cree y no la pone en acción, solamente tiene doctrina y conocimiento en su vida, pero nunca va a ver cosas maravillosas ni va a alcanzar buen testimonio como alcanzaron los antiguos. Y yo sé que todos queremos alcanzar un buen testimonio en nuestra vida. ¿Sabes? Cuando tú no tienes fe, ¿qué ocurre? Creemos a Dios, pero entonces empezamos a ver las cosas de la manera en el mundo natural. ¿Cuánto traes en la cartera? ¿Cuánto tienes que pagar este mes? ¿Y cuánto vas a recibir? Y entonces, ¿qué pasa? No digo a todos, ¿verdad? Pero muchos de nosotros nos afligimos. Y entonces, en nuestra mente ocupa el primer lugar ese pensamiento que nos está robando la paz. Y ese pensamiento, a veces, ¿sabes qué hace? Ocupa tanto espacio en nuestra mente que desecha a Dios. Simplemente está ocupando todo nuestro pensamiento que nos olvidamos que tenemos un Dios que dijo que para Dios todo es posible, pero eso no es todo lo que dijo Dios. Fíjate, hermano. Cuando tú tienes fe, tú le dices a Dios,
ves tu cartera, ves tu nómina o tus ingresos, ves tus pagos y le dices, ok, Señor, yo sé que aquí los números no dan, pero ¿sabes qué, Señor? Yo me voy a ir a tu palabra, a lo que tú dejaste para mí, a tu testamento, y voy a rascar tantito de ahí. Yo me imagino como un cofre gigante lleno de monedas de oro, ¿no? Así me imagino lo que mi padre me dejó. Y entonces voy y me pongo frente a él y le digo, Señor, mira, aquí están las cosas, aquí está lo que tengo, aquí está lo que tengo que hacer. No dan los números, Señor, pero yo en ti confío, Padre, porque yo no lo dije, Señor. Tú dejaste escrito en tu palabra que tú eras mi pastor y que nada me iba a faltar, Señor. Entonces yo echo mano a ese baúl lleno de oro, de poder, de riquezas que tiene mi Padre para mí, de su herencia. Y entonces, Señor, pongo tu palabra encima de todas mis necesidades, Señor, y decido creerla. Y entonces, Señor, te entrego como tú dijiste lo que te corresponde a ti, Señor. A ti te corresponde lo imposible y yo sí voy a trabajar. No me voy a quedar acostada en la cama sin hacer nada. Yo voy a hacer mi parte, Señor. Pero yo sé que tú vas a hacer la tuya porque tú eres Dios. Y esto, fíjense que esto se encuentra, este intercambio que hago yo siempre con el Señor, está escrito también, no crean que se me ocurrió a mí. Esto está escrito en Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 al 7. ¿Y por qué digo que es un intercambio? No sé si ya muchos se habían dado cuenta, pero este versículo es un intercambio que hacemos con Dios. Porque dice, por nada estés afanado, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué dice esto? Dios te está diciendo, tú no te preocupes por nada. Más bien, cada que tengas una necesidad, dice aquí, que ven a mí con toda oración y ruégame. O sea, ruega, pero ven y ora, preséntate delante de mí. Y entonces, dame gracias. Como si yo ya lo hubiera hecho. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú oras y vienes y le dices, Señor, aquí está todo, gracias, Señor, te postras, oras. Entonces le dices, con permiso, Señor, te doy gracias, Señor, y me llevo, te entrego mis problemas y a cambio yo me llevo, ese es el intercambio, te dejo aquí mis afanes y yo me llevo tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y por la que el mundo puede creer que estamos locos, ¿sabes? Porque pues los números no van a dar, los problemas para el mundo no se van a solucionar con una oración, pero lo que no saben es que nosotros tenemos ese Dios de lo imposible. Y entonces mágicamente, por lo menos para mí que pongo en práctica esta palabra, yo si le dejo ahí mis problemas, me voy a hacer lo mío y a cambio me llevo esa paz. Yo no sé si alguna vez han orado, yo siempre lo oro. Porque de verdad, como ustedes también siempre me afano, a veces el enemigo viene y me llena de perturbación la mente y entonces estoy afligida, pero entonces hago este intercambio y le digo, dame tu paz. Y cuando yo termino de orar, me llevo esa paz como si ya hubiera yo pagado mis cuentas, como si ya hubiéramos recuperado la salud, como si ya se hubiera resuelto el problema, porque es algo mágico. Pero eso mágico solo puede ocurrir cuando tú se lo pides a Dios. Cuando tú le dices a Dios, Señor, aquí está todo, como tú me dijiste, yo oro, te ruego, Señor, y te doy gracias por lo que tú vas a hacer. Y a cambio, Señor, dame tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no vas a entender cómo ni por qué. Ya, tu corazón se va a salir de ahí en paz. Y entonces no sabes qué va a pasar, pero tú ya oraste. Y va a venir una paz que no puedes entender a tu vida. Este es el intercambio diario que debemos hacer nosotros con el Señor. Señor, aquí están todos los días cuando oramos, estas son mis peticiones, como dice ahí, te las entrego con toda oración, Señor, en el nombre de Jesús, como tú me lo pediste, Señor, y te doy gracias porque estás aquí, porque estás escuchándome, Señor. Yo me voy a hacer mi vida, Señor, como tú quieres, y a cambio, Señor, lléname de esa tu paz, Señor, la paz de saber que yo tengo a Dios. Un Dios que no es solo un Dios lejano como yo creía cuando era niña, ¿sabes? O un Dios que se enojaba y que castigaba, no. Yo tengo hoy un Dios que, como cantamos en las alabanzas, es Abba Padre, mi papito querido, mi Padre amado, ¿sabes? Él es el Padre más perfecto que hay, porque con todo su amor te va a educar, pero nunca te va a desechar, como muchos de nosotros los seres humanos, que a veces cuando nos enojamos con nuestros hijos, no queremos ni perdonarlos porque hacen cosas atroces. Yo soy hija y soy mamá, sé que también le causé muchos dolores de cabeza a mi mamá, ¿sabes? Y no sé, supongo que mi mamá en su momento me perdonó, o tal vez guarde algo en su corazón, no lo sé, porque ella es un ser humano. No es Dios, no es ese Padre perfecto. Pero ese Padre perfecto, Él me va a amar siempre.
con mis defectos, con mis pecados, con mis equivocaciones. Y yo puedo venir siempre a su presencia a hacer este intercambio porque Él lo dejó escrito para mí. ¿Saben qué? En mi Biblia sigue escrito. No quiere decir que porque yo me porté mal, abro mi Biblia y ya no aparece ese versículo. No, este ya no aplica para ti. No, Dios no hace eso. Tenemos un Dios que es eterno, que su palabra va a permanecer para siempre en cada uno de sus hijos, en cada uno de los hijos que busquen su palabra. No es para todos, hermanos, es para quien quiera esta palabra. ¿Entendemos esto? Creemos que Dios existe, pero no tenemos fe en todo lo que está escrito en la palabra, hermanos. Muchos de nosotros, ¿saben? Está muy de moda ejercitar nuestros cuerpos y es increíble porque es el cuerpo de Dios y lo necesitamos, ¿sabes? Porque hay que cuidarlo. Aquí habita el Espíritu Santo. Pero ¿cómo ejercitamos nuestro cuerpo y no ejercitamos nuestra fe? Nuestra fe necesita ejercitarse, si no va a ser una fe que va a ser así, como un papalote, ¿sabes? ¿Y cómo se ejercita la fe? Dios también dejó descrito cómo se ejercitaba la fe. La fe dice que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú eres una persona que crees en Dios, que vienes el domingo a la iglesia y el resto de la semana te olvidas de ejercitarla, ¿sabes qué va a pasar? Se te va a olvidar el jueves que estamos, o el viernes que estamos bien lejos del domingo, ese Dios. Y el jueves, viernes o sábado, que ya tiene muchos días que escuchaste la palabra de Dios, llega el problema y entonces, ¿qué nos pasa? Me pasa a mí, se los juro. Yo no sé si cuando les pasa, pero sí, a mí sí me tiemblan las piernas. De verdad, se me quebrantan, porque entra un pánico en tu vida. ¿Y sabes por qué entra ese pánico en tu vida? Porque no ejercitaste tu fe, porque no la tienes presente en tu mente. Y entonces estamos muy lejos del domingo y no hemos escuchado al Señor y se nos olvida la palabra de Dios. La fe tenemos que ejercitarla a diario. Es más importante que cualquier otra cosa, hermano. Porque dice que la fe sirve para soportar el día malo. Y el día malo puede ser lunes, martes, miércoles, cualquier día. Pero cuando tú tienes fe, te acuerdas que tienes un Dios con el que puedes intercambiar tus problemas. Amén. Qué hermoso eso. Y muchos dicen, ay no, pero es que esto suena muy bien, pero la verdad es que yo no creo que Dios sea tan poderoso para hacer unas cosas. O sea, yo sí creo que pues a veces cuando oramos nos sana o bueno, o sea, que sí nos puede dar paz, pero yo no estoy segura de que de verdad pueda con mi problema. Yo les voy a dar un testimonio el día de hoy, sin nombre. Hace muchos años, como en el 2018, yo también iba a una iglesia, vivía en la Ciudad de México, daba una célula y tenía una amiguita no muy cercana, pero yo le cuidaba a su niña porque ella era mamá soltera. Y la verdad, las mamás solteras se las ven bastante complicadas. Y entonces yo le recogía a la niña de la escuela, le daba de comer, la tenía en la casa, hasta la tarde que ella salía del trabajo. Y un día llegó por la niña y me dice, Jania, ayúdame a orar. Ella no iba a la iglesia, creía en Dios como yo antes, pero no lo conocía. Y dice, tengo un gran problema. Tengo que pagar 100,000 pesos, en el 2018 fue. 100,000 pesos en el 2018 era bastante dinero. Ha perdido mucho valor el dinero, era mucho. Tengo que pagar 100,000 pesos el jueves, porque si no me van a quitar algo, ya no me acuerdo qué. Y yo dije, bueno, lo único que puedo hacer por ti es orar. O sea, te prometo que oramos ahorita tú y yo voy a estar orando por ti para que Dios haga algo. No sé, ya sé que te postergue el pago, no sé. Vamos a orar. Fue lo único que pude ofrecerle a mi amiga y oramos. Y yo me quedé súper mortificada, la verdad. Imagínate, si yo me quedé súper mortificada, ¿tú te imaginas cómo estaba ella? Y yo oraba, cuando ella se fue, yo oraba por ella y le decía, Señor, híjole, yo sé que está muy difícil, Señor, pero tú eres Dios, ayúdala. Yo ni le decía a Dios cómo ayúdala, porque cómo le iba a decir, Señor, aparécele 100,000 pesos. O sea, yo no sabía qué podía hacer Dios, pero yo le dije, ayúdala, Señor, por favor. Y todos los días oraba por ella. Y de repente un día, el jueves que llega por la niña a recogerla a mi casa, me dice, Jania, ¿qué quieres? Y yo, ¿qué? Me depositaron 100,000 pesos a mi nómina. Yo me sorprendí y tenía mucho miedo, dije, se equivocaron y me quedé callada. Y entonces al ratito que me llaman de recursos humanos y me dicen, oye, te depositamos 100,000 pesos a tu nómina por equivocación. Y ella, pues, ¿qué le queda, no? Pues, dijo, sí. Dijo, bueno, pues la verdad es que ya lo platicamos aquí entre los directivos y todos y pues fue un error nuestro, no te lo podemos quitar. Pues lo único que vamos a hacer, queremos que supieras que sabemos, ¿no? Pero pues tener más cuidado para la próxima. ¿Pueden creer eso? ¿De verdad pueden creer? O sea, ¿ustedes todavía creen que Dios solo hacía milagros antes? ¿Alguna vez alguien ha visto algo así?
que de repente necesitas 100,000 pesos y de la nada te los depositan en tu cuenta. Ni siquiera te dicen ven por ellos, te los depositaron. Miren, si yo no lo hubiera vivido con ella, yo no lo creería tal vez. Por tonta, ¿verdad? Porque no queremos creer de las cosas de las que Dios de verdad es capaz de hacer, hermanos. Creemos que esos problemas, yo le oraba a Dios y le decía, Señor, no sé, tú sabes, yo te pido por ella, pero no sé qué puedes hacer por ella. Hermanos, estas son las cosas increíbles que Dios de verdad ha hecho y que me ha tocado a mí ver en mi vida. Por eso yo creo en Dios y por eso Dios hoy me mandó compartirles este testimonio, porque saben que nosotros por nuestra fe también vamos a alcanzar buen testimonio como los antiguos, incluso mayor testimonio, porque Dios es el mismo ayer, hoy y va a ser el mismo mañana y su palabra va a permanecer, hermanos, pero solo va a ser milagros en la vida de las personas que echen mano en ese baúl lleno de oro que es su palabra, que es la fe, que es creerle a Dios. Si tú crees la palabra, dices, sí, yo sé, y repites aquí cuando dicen, sí, porque es imposible agradar a Dios sin fe, pero no lo crees en tu corazón y no echas mano de ese recurso valioso que Dios tiene para ti, es pura doctrina y es un desperdicio, como yo dije al principio en la sinopsis, es un desperdicio en tu vida, porque Dios quiere y dejó eso para que cada uno de los hijos de Dios lo viva, hermanos. Amén. Oigan, ¿quién dice un aleluya? Porque yo no sé si les parecen pocos 100,000 pesos, pero a mí yo estaba con la quijada hasta acá. De verdad, Dios me asombró. Dios me asombró. Y Dios puede hacer eso por ella y por cualquiera, hermanos. Así que no desperdiciemos este recurso. ¿Sabes? Todos tenemos mucha o poca fe. Yo creería, porque ella ni iba a la iglesia, ni leía la palabra. Yo creería que ella era una mujer de poca fe. Pero yo creo que en su corazón ella creyó y oraba y rogaba, como decimos. Ella yo creo que estaba, pero estos días, toda esta semana se la pasó rogando y clamándole a Dios. Y entonces tuvo un galardón, tuvo una recompensa por tener fe en que Dios la escuchaba. ¿Y saben por qué ella oraba y yo creo todos los días? Porque uno ora cuando cree. Si ella no hubiera creído, oramos ese día, el día que nos vimos y no volvió a orar, ¿verdad? Porque dicen, no, ¿para qué? Esto es demasiado, Dios no lo va a hacer. Yo creo en mi corazón que ella siguió orando y orando y orando y clamando hasta el día que Dios depositó esos 100,000 pesos en su cuenta. Entonces ella tuvo un galardón por su fe. Ella vivió la palabra de Dios. Amén. Qué increíble, ¿verdad? Por eso, hermanos, el título de la lección era ¿tú en quién crees? Porque nosotros debemos depositar nuestra fe en la persona correcta, hermanos. Porque solo así van a ocurrir estas cosas maravillosas e increíbles en nuestra vida, ¿saben? Muchos de nosotros como creyentes creemos que Dios existe, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Pero ¿saben algo? Y es fuerte. Los demonios también creen que Dios existe. ¿Y saben qué diferencia al verdadero creyente de un demonio? Ambos creemos que Dios existe, pero el demonio no le obedece a Dios, ¿sabes? Eso es lo que lo aleja. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros que somos hijos de Dios? Le creemos que Dios existe, pero no le obedecemos. Y no me voy a todos los mandamientos, hermanos. Simplemente obedecerle en creerle, facilito. Yo no estoy diciendo, vive tu vida en santidad, no peques nunca, no, porque Dios sabe que eso es imposible. Dios lo único que pide que le obedezcas de verdad, para ver su gloria, es que le creas, que tengas fe. No solo que creas que Él existe, sino que creas en lo que Él es, en lo que dejó escrito para ti. ¿Sabes? Eso es lo que diferencia a los creyentes de los demonios. La obediencia que te pide el Señor para que tú le creas su palabra, ¿sabes? Y ya dijimos que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Si nosotros no la oímos y no la sabemos, el día que llegue el día malo, se nos olvidan todos estos versículos y nos empiezan a temblar las piernas y no hacemos nada. Por eso es que tenemos que tener ejercitada la fe para saber qué agarrar cuando nosotros lo necesitamos, ¿sabes? El título más grande y poderoso que puede tener un ser humano aquí en la tierra no es médico, ni presidente, ni nada. Es ser un hijo de Dios, porque el que es un hijo de Dios tiene el poder de Dios en su vida, que lo hace diferente y especial que cualquiera que no es hijo de Dios. Una persona que no es hijo de Dios no puede echar mano de la palabra de Dios, pero nosotros podemos echar mano de esa fe, ¿sabes? La fe mueve la mano de Dios.
Y por la fe, todos nosotros debemos y vamos a alcanzar un buen testimonio como los antiguos. Amén. Ahora les voy a decir algo bien fuerte, hermanos. Algo que no es para las personas religiosas, pero espero que todos nosotros ya lo sepamos. Dios incluso pasará por alto pecados, errores y debilidades en nuestra vida cuando ve un corazón lleno de fe. Y tú dices, ¿en serio? Sí, también está escrito, ¿sabes? Esto no quiere decir que nosotros debemos de pecar y vivir pecando deliberadamente, porque Él ve lo que hay en nuestro corazón. Si Él ve la intención de pecar, pues no, ¿verdad? Pero Él ve que continuamente tenemos resbalones porque tenemos carne, lo sabe, pero sabe que son metiditas de pata, que realmente nos arrepentimos y decimos, chin, no quería decir esto, no quería hacer esto, Él lo sabe. Ajá. Pero ¿dónde voy? ¿Por qué dices, Jania, que Él pasa por alto incluso pecados, errores y debilidades? Pues porque somos humanos. Fíjate algo en nuestra vida que es muy importante. ¿Ustedes recuerdan quién fue llamado el padre de la fe? Abraham. Abraham decía la palabra que era amigo de Dios. ¿Saben por qué era amigo de Dios? Porque le agradaba a Dios. ¿Saben por qué le agradaba a Dios? Pues porque le pusieron el padre de la fe, que le creía a Dios, ¿sabes? Abraham, como todos lo conocemos, o muchos lo conocemos, también tuvo debilidades, errores y pecados. Ajá. Y Dios los pasó por alto porque veía fe en su corazón. Y tuvo galardón en su vida por medio de la fe, ¿verdad? Él tuvo la recompensa. No solo fue padre de Isaac y de Ismael, sino que es padre de todas las naciones. Dijo que le dio hijos, pero bueno, todo. Imagínate que hasta nosotros venimos de Abraham. ¿Tú te imaginas? Dios le dio un galardón grande porque Él vio fe en el corazón de Abraham, aún con todas sus equivocaciones, aún y con todo el quererle ayudar a Dios, ¿se acuerdan? Dijo, bueno, pues a lo mejor Dios sí quiere que sea uno. ¿Cómo piensa así? Tonterías, ¿verdad? Pero ¿cómo pensó Abraham? Bueno, a lo mejor sí quiere que sea papá, pero pues Sara no puede, tal vez quiere que yo busque por ahí. O sea, ¿cómo va a querer Dios que andemos buscando un hijo fuera de nuestro matrimonio, verdad? Pues no, lo que pasa es que en aquel momento no se nos ocurre pensar que si Dios quiere algo va a ser dentro de su voluntad y que no podemos andar ayudándole a Dios ni tomando atajos para hacer milagros en nuestra vida. Tiene que ser por ese camino largo, ni modo, pero el Señor nos lo va a dar. ¿Entendido? Amén. Fíjense, vámonos a otro versículo que nos dejó el Señor Jesucristo también como un regalo para todos nosotros. ¿Sabes? Dice aquí, yo sé que se acuerdan de esta mujer, dice en Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo sé que cuando Dios ve, como vio con aquella amiga mía que oró y seguía orando, quiere decir que seguía creyéndole a Dios. Dios en ese momento yo creo que le dijo a mi amiga esto mismo. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y ¡pum! Cayó el depósito. Y ¡pum! Viene el milagro que necesitamos cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Oigan, hermanos, esto está increíble. Dice, también hay otros ejemplos. ¿Saben qué? No es un ejemplo de fe, ni que sea esporádico, ni casualidad el que Jesús haya dado algo tan grande como restaurar la salud por fe. No, ustedes se acuerdan de los amigos del paralítico. Los amigos del paralítico tenían fe. Ahí no dice si el paralítico creía o no, pero Dios movió su mano poderosa por la fe de los amigos, ni siquiera por quien necesitaba el milagro, sino por los que estaban orando en su mente, en su corazón, que creían en el Señor Jesús, y les dio el milagro. Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo al paralítico? Tus pecados te han sido perdonados, levántate y anda. Y esto ocurrió no por la fe de uno, sino por los que oramos y traemos a la gente en fe, a la gente que necesita a Dios, hermanos. ¿Y qué pasa con aquella mujer a la que libró de aquel azote? ¿Se acuerdan del sangrado? Todos estos ejemplos se los pongo, hermanos, no para aburrirlos. Yo sé que muchos los conocemos, pero a veces se nos olvidan los milagros que hizo Jesús por fe. O sea, los conocemos y dicen, ay, siempre lo mismo, repiten los mismos ejemplos. Sí, pero cuando nosotros necesitamos el problema se nos olvida que ya Jesús lo hizo por aquellas personas y que no olvidamos que puede hacerlo también por nosotros, hermanos. Y entonces le dijo a aquella mujer del flujo de sangre que tenía 8 años, creo.
de haber probado todo. ¿Sabes? En la serie de Chosen decía que esa mujer, pues, era una mujer que tenía recursos y que había dejado todos sus recursos económicos probando todo lo probó. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, hermanos. Teniendo el recurso más grande, más valioso, como les decía, que es la fe, vamos y despilfarramos todo nuestro dinero en el lugar equivocado. Cuando nosotros solamente tenemos que orar, clamar y creerle a Dios y recibir su paz, hermanos. Todo esto, todos estos 3 ejemplos que les acabo de dar, ocurrieron solo por fe. Solo por fe, ni siquiera por buenas obras, ni siquiera por ofrendas, ni siquiera por diezmos, solo por fe, hermanos. Tú sabes cómo quieres salir el día de hoy de este lugar. ¿Sabes? Bueno, ya dijimos que habíamos dicho que Abraham era el padre de la fe, pero Abraham no es nuestro modelo a seguir, porque ya vimos que Abraham pues era un ser humano como nosotros, que también tenía bastantes resbaloncitos como nosotros. Nuestra modelo a seguir es Jesús. Porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Gracias a eso, todo lo que pidamos va a ser hecho. ¿Pero cómo es posible esto? Bueno, pues vámonos al siguiente versículo. Vámonos. En Juan 14, y yo siempre les digo, no lo digo yo, pueden comprobarlo. En Juan 14, versículo 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto lo dijo Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. A ver, hermanos, ¿cuántos tenemos en el radar todos los días esto? Yo no, de verdad a mí se me olvida, pero Dios también lo dejó para que lo tengamos presente en nuestra mente. Dice y todo lo que pidieres al Padre. No dijo solo algunas cosas, ni dio una lista. Él dijo todo. Y yo siempre les digo, hermanos, solamente recuerden que Dios no nos va a dar algo que pidamos fuera de su voluntad. Si a ti se te concede algo que está fuera de la voluntad del Padre, cuidado, porque no viene del Padre. Ese hijo que tuvo Abraham con la criada de Sara no era la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que alinearnos a la voluntad del Padre. Y el Padre nos va a dar las cosas aunque nos cuesten más, pero nos va a dar las cosas cuando nuestro corazón esté preparado para recibirlas. Amén. No se me duerman, hermanos, este es un banquete de verdad. Para el que cree todo lo es posible, no lo dije yo, no suena bonito, no es una palabra que puedan publicar cualquier persona que cree que decrete y ocurren las cosas, no. Es para el que cree en Dios. Todo le es posible, porque tenemos un Padre que habló y se creó todo. Un Padre que dio la orden y aparecieron 100,000 pesos en una cuenta bancaria. Un Padre que, allá voy, que cuando Sara era estéril y era de no sé cuántos años, ella no tenía 100, ponte unos cuantos años menos que Abraham, 90 y tantos, tal vez yo le calculo. Cuando no había ninguna posibilidad en su vientre de gestar un hijo, ella tuvo un hijo. ¿Sabes? Ese es el Dios del que yo te estoy hablando. El que te digo que si tú le crees, para el que cree, todo le es posible, hermano. Y saben, hay muchas cosas aquí que nosotros no tenemos presentes. Me voy a apurar. ¿Por qué creen que la Biblia dice que peleemos la buena batalla de la fe? Es algo que tampoco tenemos como en el radar todos los días. Pues porque Dios sabía que todos los días peleamos batallas, ¿sabes? Todos los días tenemos luchas contra potestades y huestes de las tinieblas en nuestra vida. ¿Sabes qué es lo que ellos quieren? Ellos no quieren robarte ni tu marido, ni tu casa, ni tu trabajo, ni tus bienes, ni nada. Ellos quieren robarte tu fe. Y usan esos problemas y esas circunstancias difíciles que nos permite vivir el Señor porque quieren robarnos la fe. Porque ¿sabes qué pasa si tú te roban la fe? Si te roban la fe, ¿qué pasa? Dejas de orar. Dejas de creer, dejas de leer la palabra y te alejas de Dios. ¿Y sabes qué? Es lo principal de todo esto que no nos damos cuenta cuando hacemos esto. Que entonces nuestro milagro queda lejos de nuestro alcance. Porque no estamos teniendo fe, porque nos robaron la fe, porque el problema, porque la circunstancia nos robó la fe. Y entonces, así como nos robó la fe, nos está robando el milagro que estamos esperando y que sabemos que es capaz solo Dios de dárnoslos. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente. Por eso dice que peleemos la buena batalla de la fe. Pelea todos los días la batalla que estás viviendo, el problema que estás viviendo, creyéndolo a Dios. Recuerda que el que quiere que no creas, que dejes de orar, que dejes de buscar a Dios, es el diablo.
porque quiere que te pierdas todos los milagros y todo lo bueno que tiene preparado Dios para ti, porque eres su hijo amado. Amén. ¿Saben? Hay otra palabra que viene en la Biblia que dice que nos pongamos el escudo de la fe y que tampoco lo tenemos presente. Cuando tú, simbólicamente, como explicaba el hermano Irving en la clase, algo simbólico que tú hagas y digas, yo me pongo el escudo de la fe, sientes que te pones algo aquí y entonces todos los dardos de fuego del maligno, yo me lo imagino en mi mente, como rebotan en el escudo, simplemente no me van a tocar. Ajá. Porque me pongo el escudo de la fe y entonces todos esos dardos que eran contra mí van a rebotar y no van a tener poder. Eso tenemos que tenerlo presente también, hermanos. Hermanos, el enemigo quiere robarnos la fe. ¿Por qué? Porque quiere confrontarnos, quiere que perdamos la fe y entonces viene a cuestionarnos y nos dice, ay, no, que tenías un Dios. Yo sé que a nuestra mente viene. No es necesario que venga el vecino, tu hijo, tu esposo, tu padre y te diga, ay, ¿la estás pasando súper mal? ¿No que tienes un Dios que te defiende? ¿No que Dios no te deja? Sabemos bien que el diablo usa a las personas también. Nuestra lucha no es contra esa personita que se está dejando usar por el diablo. Pero lo que quiere es que reflexionemos. Incluso a veces nadie nos lo dice. Nuestra mente viene el pensamiento de que ¿y no que tengo a Dios? ¿Y me está pasando esto? ¿Y no que no me iba a pasar nada? O sea, no. Dios no dijo que no nos iba a pasar nada. Dios dijo que peleáramos la buena batalla de la fe, que nos pusiéramos el escudo de la fe y que todo lo que permitía que nos pasara, iba a obrar para bien en nuestra vida. Ajá. Pero esto a veces es muy difícil de creer, hermanos. Yo me voy a ir más rapidito. ¿Ustedes creen que cuando María, la madre de Jesús, vio a su hijo Jesús crucificado ahí en la cruz, que lo vio ensangrentado, humillado, lastimado, al borde de la muerte, ella creyó en su corazón o la consolaba pensar en esa palabra que decía que todo iba a obrar para bien? No, ¿verdad? Yo sé que nosotros también cuando vivimos el problema no estamos pensando en que eso va a obrar para bien. No pensamos de ninguna manera cómo puede eso obrar para bien. Pero ¿sabes qué? Jesús murió ahí en la cruz, es verdad que humillado, lastimado, derramó hasta su última gota de sangre por nosotros, pero ¿saben qué? Al final se cumplió la palabra de Dios, obró para bien. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó al tercer día. ¿Y qué fue lo que hizo cuando resucitó? Él venció al diablo y no solamente venció al diablo, ¿saben qué más hizo? Ganó la salvación para todos nosotros. Y gracias a eso, hoy tú y yo tenemos un Abba Padre y todo esto que estamos leyendo aplica para cada uno de nosotros. Dime si no obró para bien. Lo que pasa es que en el momento de la dificultad no podemos verlo, entenderlo, sentirlo, no es lógico. Pero nosotros debemos mantenernos firmes creyéndole a Dios. Amén. Me encanta esto. Había otro ejemplo que les iba a dar de otra mujer estéril, pero no, hay muchos ejemplos, hermanos. Ana, la mamá del profeta Samuel, tampoco podía tener hijos y le rogó al Señor que le diera hijos. Y le dio al profeta Samuel. Y luego le dio 5 más para que vean el poder que tiene Dios de revertir todo, hermanos. Dios revierte cualquier situación cuando nosotros creemos en Él. Cuando nosotros a nuestra mente llega aquel versículo en el momento malo, en el día malo, como lo dejó escrito, de que todo iba a obrar para bien, Dios tiene el poder de revertir cualquier diagnóstico, cualquier enfermedad, cualquier deuda, todo, porque Dios es Dios. Y cuando alguien te cierra una puerta y tú crees que ya no tienes posibilidades de nada, sufres. Pero cuando conservas la fe, Dios tiene preparado un portón gigante para ti, gigante, hermano. Porque ese es Dios. Si el mundo, el diablo, una persona te cierra una puertecita, tú tienes un Dios grande de lo imposible, pero se nos olvida, hermanos. Amén. Hoy no quiero que nos lo llevamos bien presente. Ahora sí, hermanos, vamos a hablar de lo que se trata la predicación. Yo les decía y les preguntaba, ¿tú en quién crees? Y yo encontré que hay 3 tipos de fe en el ser humano. La primera es la fe en Dios. ¿Sabes? El creerle a Dios es a lo que deberíamos aspirar todos. Hoy sabemos por qué. Hoy sabemos que hay un tesoro gigante y inagotable para quienes creemos en Dios. Pase lo que pase en tu vida, tú tienes el mayor recurso, tienes a Dios. Y Dios no miente y su palabra, todo esto que estamos leyendo, esto no va a cambiar nunca, hermanos. Él puede revertir todo. Vamos a sufrir, sí, el dolor es inevitable, pero cuando creemos en Dios, Dios va a hacer cosas grandes, inimaginables para nosotros.
hay un versículo que no lo cité, pero dice, pero el que es poderoso para hacer cosas mayores a las que pedimos o imaginamos. Yo no sé si alguien lo ha experimentado, yo sí. Yo le he pedido algo pequeño conforme a mi mente limitada de humano y Dios me ha sorprendido con cosas que yo nunca me imaginé, que yo no le pedí, porque esa es su promesa y la está cumpliendo en mi vida. Recuérdale, hermano, Dios es porque el que es poderoso para hacer cosas mayores a las que pides o imaginas. Ese es Dios, ese es tu Padre y del que tú dependes, hermano. Amén. Bueno, hermanos, ya que dominamos la fe en Dios, vamos a hablar de la segunda fe, que es la fe en el hombre. Y fíjate que para hablar de la fe en el hombre, yo también voy a basarme en la palabra de Dios. Esto está escrito en Jeremías 17:5, que dice, esto dice el Señor. Escúchalo. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan su corazón del Señor. ¿Qué pasa? Los seres humanos somos fáciles de engañar. El diablo nos engaña cada rato. Y hay personas a quienes idolatramos en nuestra vida y ponemos toda nuestra confianza en esas personas. ¿Y qué pasa cuando tú pones toda tu confianza en esa persona? Pues le estás poniendo como lo primero en tu vida, ¿no? Como un ídolo. Y entonces tu corazón se está apartando de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Maldito. Maldito el que pone su confianza en un simple ser humano. ¿Por qué? Porque Dios lo sabía, hermanos. ¿Sabes? Ni aun todos sus santos en el Antiguo Testamento, ni todos sus profetas, ni todos sus elegidos, ni todos sus amigos fueron perfectos. ¿Sabes por qué? Porque eran humanos como nosotros. Todos fallaron, todos en la Biblia. Pablo incluso, Pedro, Abraham, David, Salomón, siendo tan sabio, yo a veces digo, ay Señor, o sea, bueno, tú sabes, Señor. Pero todos fallaron. ¿Por qué? Porque Dios quiere que a pesar de que, imagínate, Salomón era la persona más sabia del mundo, imagínate que alguien en aquel entonces hubiera depositado su fe completa en Salomón porque Dios lo llenó de sabiduría. No, pues Salomón ni siquiera era un buen ejemplo, para mí no era un buen ejemplo. O sea, dejó escrita la palabra de Dios y los consejos de Dios, pero ¿qué onda con ese señor que tenía algo, ¿no? La verdad, tenía algo. Tenía sus detalles como yo los tengo y como cada uno de nosotros los tiene. Pero voy a eso, no podemos depositar nuestra confianza en Dios. ¿Sabes? ¿Queremos ser la mejor madre del mundo? Sí, amén. ¿Quieres ser la mejor esposa del mundo? Amén. ¿Quieres ser una buena hija, honrar a tu padre, a tu madre? Amén. Pero ¿qué va a pasar el día que alguien de esas personas que tú amas, a las que les has entregado algo, todo, más bien todo, te falla? Te deprimes, tu vida se consume, se acaba, se derrumba. ¿Cómo es posible? Yo di todo por mi hija. Esas mujeres que trabajan toda la vida para sacar adelante a los hijos. Yo sé que aquí no hay, pero hemos visto en películas, ¿verdad? Muchísimas. Y que después el hijo se va y se desentiende de sus padres, o el ejemplo que ustedes quieren. Y esa mujer se consume. ¿Sabes por qué? Yo no digo, ni Dios dice, que esté mal haber sido ni haber hecho todo lo bueno que ella hizo. Pero debemos de tener la mentalidad correcta, hermanos. Dios dijo en su palabra que todo lo que hagas, hazlo perfecto, pero solo como para el Señor. Cuando tú quieras ser la mejor madre del mundo, hazlo solo para Dios. Cuando quieras ser el mejor trabajador del mundo, hazlo para Dios. Cuando quieras ser la mejor esposa del mundo, hazlo para Dios. No lo hagas para un ser humano. Porque el día que esa persona te rompe el corazón, tu recompensa no va a venir de ella. Pero ¿sabes de quién sí va a venir? El que te vio, el que vio tu corazón y tu intención. Tu recompensa va a venir de Dios y también está escrito, hermano. Entonces, esta es la fe en el hombre y Dios quiere que hoy quitemos nuestro corazón de esas personas que tienen lugares muy altos en nuestra vida. Cualquier persona que de verdad nos apantalla, que creemos que no tiene defectos, que la vemos perfecta, artistas, autoridades, líderes, padres, hijos, hermanos, lo que sea. Estamos equivocados, hermanos. Son simples humanos como Pedro, Pablo y como nosotros. El único que es perfecto y que no te va a fallar es Dios. Entonces, haz todo lo bueno, está bien, porque Dios sí quiere que hagamos todo lo bueno, como lo hizo Jesús. Y la recompensa va a venir del Señor. Amén. Entonces, ya dominado esto de la fe en Dios, vámonos al último, el último tipo de fe, que es duro también y que también tiene una palabra de Dios ahí, que es la fe en el diablo. ¿Sabes? Hay gente que tiene el corazón endurecido y que se rehúsa
buscar a Dios. Sí, aunque no lo crean, hay gente así, que no quiere probar de todo, pero no quiere probar con Dios. Y entonces, bueno, buscan en quién apoyarse, ¿verdad? Y yo no digo que sean solamente ellos. Yo voy a confesar que antes de yo conocer y recibir a Cristo, yo también tenía este tipo de pecados, ¿sabes? Porque eran pecados tan comunes en el mundo y que no se veían mal. Ponle la veladerita a esto, ve con este a que te lea las cartas, lo confieso. Y es algo obviamente de lo que me avergüenzo, pero Dios sabe que es parte del crecimiento en mi vida. O sea, yo me dejaba engañar por el mundo y también consultaba todo esto y pagaba y despilfarraba mi dinero, no mucho porque era una jovencita, pero en una fe equivocada que no me iba a dar nada, hermanos, porque estaba yo invirtiéndola, gastándola en algo que no era Dios. ¿Sabes? Muchos vamos con hechiceros, con el brujo, tenemos nuestros amuletos, inclusive buscamos animales que nos piden para sacrificar y muchos hasta se dejan escupir sangre en la cara, o sea, lo que sea, porque tienen fe en que eso que están haciendo va a dar algo bueno que están anhelando en su vida, o algo que están anhelando en su vida, no digo que sea bueno. Y se lo creen, y están convencidos, y lo hacen todo al pie de la letra y no importa cuánto les cueste, ¿sí o no? Y no importa qué tan difícil sea encontrar y comprar el gato negro, o sea, aparte, son cosas que la verdad evidentemente son malas, ¿no? Pero que aún así nos olvidamos de si son buenas y malas y les creemos, les depositamos toda nuestra fe. Y te voy a decir algo, muchas de esas cositas pueden funcionar, pero como lo decíamos hace rato, hermanos, ¿de quién vienen? Claro, son hechicerías, ¿verdad? Siempre ha habido. Acuérdense, no la cité aquí, pero hay una palabra que dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma, si se pierde a sí mismo. O sea, ¿te imaginas de qué le sirve a alguien que invierte en un brujo para tener éxito? ¿A dónde se va a ir la eternidad? ¿Cuántos años va a vivir aquí en la tierra? Una vez Marijón nos lo dijo en una prédica. O sea, no tenemos en cuenta que nuestra vida aquí en la tierra es tan corta comparada con nuestra eternidad. Y pon tú que vive unos 10 años de éxito aquí en la tierra y se la cobre el diablo y se lo lleve, ya saben a dónde. ¿Y dónde va a pasar toda su eternidad? Es algo que olvidamos en ese momento, porque nos dejamos engañar, porque nos robó la fe. Pero Dios hoy nos citó aquí para recordarnos y sacarnos de esos errores también. Amén. Bueno, hermanos, pues esto es todo. Con esto voy a acabar. Yo solamente quiero decirles que de verdad crean en Dios. Crean en Dios porque está escrita toda su verdad. Yo no quiero engañarlos, los invito a que citen todo lo que yo dije, todo está escrito. ¿Sabes? Cuando tú creas, oras y busques el rostro de Dios en oración y luego le des gracias, entonces vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida, que es lo que todos anhelamos. Y no solo porque anhelemos solo lo bueno de Dios, sino porque la palabra dice que tenemos que dar buen testimonio en nuestra vida de lo que Dios hace con nosotros, porque Dios quiere que seamos luz, que brillemos allá donde el mundo nos necesita, para ver si así tienen un poquito de voluntad ellos de buscar a Dios y de tener un poquito de lo que nosotros tenemos en abundancia que a veces no usamos. Amén. Así que hoy vamos a cantar una canción, vamos a ministrar y alabar esta canción y está la letra, a lo mejor no todos se lo saben, pero es una declaración fuerte que necesitamos hacernos todos los días sobre que somos hijos de Dios y nuestro trabajo es creer. Y el de Dios va a hacer las cosas. ¿Amén? Bueno, pues vamos a darle un aplauso a Dios. Cántenle al Señor que le creen, que van a esperar en Él, no importa cuánto tarde. No llega tarde el Señor, llega en el tiempo perfecto, hermanos. Esta palabra puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Qué gozo que el Señor no falle, no se limita.